Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a celebrar esta sesión extraordinaria urgente del Pleno Municipal en este Ayuntamiento, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. La urgencia deriva de la necesidad de aprobar en plazo la modificación de las ordenanzas fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Por aplicación del artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2578/1986 de 28 de noviembre, para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a 3. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Este pleno tiene el siguiente orden del día. En primer lugar, tenemos que votar la urgencia de la sesión. ¿Votos a favor de la urgencia de la sesión? ¿En contra? El resto. Espera, hay 4, 5, 6 días que se aprueba la urgencia de la sesión. Vale. Con los votos a favor emitidos, se aprueba la urgencia de la sesión. ¿Los digo, los detallo? Sí. 7 votos a favor del Partido Popular, 4 votos en contra del Partido Socialista, 1 voto en contra de Vox y 1 voto en contra de la Agrupación por Venezuela. El segundo punto del orden del día, expediente 3598/2023, inadmisión de alegaciones presentadas fuera de plazo. Lectura de las alegaciones presentadas en plazo, desestimación de las mismas y aprobación definitiva, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Voy a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Considerando que por acuerdo del Pleno de fecha 18 de octubre de 2023 se aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, considerando que con fecha 20 de octubre de 2023 el acuerdo provisional fue sometido a exposición pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 250, considerando que con fecha 13 de diciembre de 2023 fueron certificadas por la Secretaría las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, considerando que con fecha 14 de diciembre de 2023 se emitió informe y propuesta de resolución para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y considerándose que se han cumplido los trámites legales exigidos por la normativa indicada anteriormente para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, y a tal efecto propongo lo siguiente. Acuerdo. Primero, inadmitir por extemporáneas las alegaciones presentadas en los escritos registrados en la fecha que consta en la siguiente relación según certificado de Secretaría, el 7/12/2023, con registro de entrada número 5144 por doña María Inés Ricoy Brazales y siguientes. Segundo, desestimar las alegaciones presentadas por doña François Jacqueline Canet y doña Adelaida Morales Pájaro, con número 4707/2023 y 4890/2023 de registros de entrada respectivamente, por los motivos expresados en el mencionado informe y propuesta de tesorería, del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del presente acuerdo. Tercero, desestimar las alegaciones presentadas por doña Laura Cuñarro Larrea, doña Consuelo Argüelles Voz Mediano y don Antonio Olmorrubio, con número 4863/2023, 4880/2023, 4983/2023 de registros de entrada respectivamente, por los motivos expresados en el mencionado informe, propuesta de tesorería, del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del presente acuerdo. Cuarto, desestimar las alegaciones presentadas por don José Antonio Jordán Campos, doña Eloína Resina Prieto y siguientes, por los motivos expresados en el mencionado informe, propuesta de tesorería, del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del presente acuerdo. Quinto, aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación en la imposición del impuesto y la redacción definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en los términos en que figura en el expediente y con la redacción que a continuación se recoge.
Artículo 2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles queda fijado en los términos siguientes. Tipo impositivo según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 20/2011 de 30 de diciembre. Bienes urbanos 0,6%, bienes rústicos 0,30%. Sexto, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el Boletín Oficial de la Comunidad y en el tablón de anuncios de la entidad, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha ordenanza. Séptimo, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Octavo, facultar a la Alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto. Voy a pasar la palabra a la concejala de Hacienda que va a dar lectura al informe propuesta de resolución. En relación con el expediente número 3598/2023, relativo a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, emito el siguiente informe propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base en las siguientes antecedentes de hecho. Primero, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Villa del Prado y previo los informes de Secretaría, Viceintervención, Técnico de Administración General Accidental y Tesorera Accidental, aprobó la propuesta en fecha 11 de octubre del 2023 del proyecto inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Asimismo, el Pleno de esta entidad adoptó por la mayoría de sus miembros acuerdo favorable en fecha 18 de octubre de 2023. Segundo, con fecha 20 de octubre de 2023, el acuerdo provisional fue sometido a exposición pública por plazo de 30 días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 250. Igualmente se inserta en el tablón Edictat de la entidad el 20 de octubre de 2023. Tercero, abierto el periodo de exposición al público y de presentación de reclamaciones durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de dicha publicación en el BOCAN. Tuvieron entrada dentro del plazo las alegaciones reseñadas y resueltas en este informe y que con fecha de 13 de 12 de 2023 fueron certificadas por la Secretaría. Cuarto, que se han presentado las siguientes ampliaciones de alegaciones fuera del plazo, legalmente establecido según certificado de Secretaría de fecha 13 del 12 del 2023, las cuales proceden a admitir, al amparo del artículo 116 de Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El 7 del 12 del 2023, con registro de entrada número 5144 por doña María Inés Ricoll Brazales y otros, la legislación aplicable. Primero, la legislación aplicable es la siguiente. Los artículos de 15 al 19 y 60 al 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Los artículos 22.2.d, 47.1 y 107 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. A la vista de los anteriores antecedentes, teniendo en cuenta la normativa de aplicación, se considera que el expediente se está tramitando conforme a la legislación aplicable, procedimiento su aprobación por el Pleno de conformidad con el artículo 22.2.d de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Es por lo que quien suscribe emite el siguiente informe propuesta. Primero, resolver las siguientes alegaciones. Primero, atención presentada por don François Jacqueline Canet y otros, con registro de entrada respectivamente y con el siguiente contenido. Manifiesto mi total rechazo a la subida impositiva aprobada por el Ayuntamiento de Villa del Prado y en tal sentido expongo que el incremento del impuesto municipal sobre bienes inmuebles es desproporcionado con respecto al IPC interanual, que no se especifica en qué se va a invertir la subida, ni en Villa del Prado, ni mucho menos en el Encinar del Alberche, que no hay publicado en las electrónicas del Ayuntamiento de Villa del Prado ningún informe económico que justifique la subida de casi el 30%. Por estos motivos, solicita que el incremento del impuesto de bienes inmuebles se reduzca al IPC interanual, que es el 6,7% como máximo.
Valoración de las alegaciones. Primero, dejemos por sentado que a través de las ordenanzas fiscales reguladoras de cada uno de los tributos propios de las entidades locales se despliega la autonomía local tributaria. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, primero, las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado, reguladora de las haciendas locales, y en las leyes que dicten las comunidades autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella. 2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras, de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas. En el mismo sentido, el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, señala que, salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. Segundo, debe señalarse que el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo que aquí interesa establece lo siguiente. Primero, los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales. Se expondrá en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Segundo, las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Tercero, las ordenanzas fiscales pueden desplegar la autonomía tributaria local. Y al respecto de lo señalado, hemos de manifestar que cuando se trate de la aplicación de coeficientes o porcentajes de incremento sobre los tipos impositivos previstos en la ley, como en el caso que nos ocupa, no se precisa motivación ni razonamiento específico alguno, al tratarse del ejercicio de funciones soberanas de las corporaciones locales, teniendo en cuenta que la subida del tipo impositivo al 0,6 se encuadra dentro del margen legal permitido mínimo 0,4, máximo 1,1, y que así se ha manifestado en los informes emitidos en el expediente administrativo. La propuesta de concejalía señala una serie de motivos de necesidad: subida de gastos derivados de suministros como la luz y el gasóleo, entre otros, la realización de diversos procesos de estabilización que supone la aplicación de la RPT y la subida de sueldos producida anualmente por la Ley General del Presupuesto del Estado, justificando la iniciativa de la modificación, razones todas ellas de intereses generales para la entidad. En tales casos se trata del ejercicio del poder tributario local, tal como éste ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, resultado de la coordinación de los principios constitucionales de reserva de ley tributaria y de autonomía local. También el artículo 9.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 declara que una parte al menos de los recursos financieros de las colectividades locales deben provenir de los cánones e impuestos locales, cuya tasa o cuantía tienen el poder de fijar dentro de los límites de la ley. De esta forma, la aplicación de estos coeficientes, porcentajes de incremento de los tipos, es potestativa, sin establecerse en la ley ninguna causa o criterio para ello, existiendo, pues, una soberanía. Así, el propio Tribunal Constitucional, en relación con la ley, se manifiesta. Solo podrá enjuiciarse el procedimiento por la adopción de los acuerdos y de su publicación, así como el ajuste a los límites y criterios legales. Pero ni las causas o criterios ni la motivación o su ausencia podrá ser analizada, salvo casos de arbitrariedad notoria, constitucionalmente prohibida. Sobre este asunto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a través de auto 123/2009, de 28 de abril de 2009, publicado en el BOE número 125, de 23 de mayo de 2009, indicando que cuando el artículo 72
de la Ley de Haciendas Locales regula los tipos de gravamen de los bienes inmuebles urbanos, estableciendo un límite mínimo de 0,4% y un límite máximo que varía en función de la concurrencia de determinadas circunstancias en el término municipal de hasta 1,30%. Está adoptando una técnica al servicio de la autonomía de los municipios que, a la par que se concilia perfectamente con el principio de reserva de ley, sirve al principio igualmente reconocido en la C, de suficiencia, dado que, garantizando un mínimo de recaudación, posibilita a los municipios aumentar esta en función de sus necesidades. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, de 16 de diciembre del fallo judicial 26. Cuarto, por tanto, consta en el expediente informe de Secretaría, informe de Tesorería, informe del Técnico de Administración General e informe del Viceinterventor, manifestando la regularidad del procedimiento formal de la adopción de los acuerdos municipales y el procedimiento en cuanto a su publicación y al ajuste a los repetidos límites legales. Por otro lado, la naturaleza propia de los impuestos, que son tributos exigidos sin contraprestación y cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Artículo 2, Ley General de Tributos, a diferencia, por ejemplo, de las tasas, cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, en donde su establecimiento, a diferencia de los impuestos, sí requiere de forma ineludible un informe técnico-económico que habrá de comprender, en su caso, un estudio financiero, y habrá de versar no solo sobre el valor de mercado o el coste del servicio o actividad, sino también sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta, que de esta forma exige una motivación especialísima. En virtud del anteriormente expuesto, procede, en relación con la solicitud de la alegación, desestimar el contenido por ser un impuesto no finalista y sin contraprestación, en los términos que se ha expresado con anterioridad, siendo la recaudación obtenida un recurso propio que financia la totalidad de gastos, sin afectación. Consta en el expediente: informe emitido por el técnico de Administración General Accidental, informe propuesta de la Tesorera Accidental e informe emitido por el Viceinterventor, en sentido favorable, por considerar que la subida del tipo impositivo al 0,6 se encuadra dentro del margen legal permitido por la normativa de haciendas locales. Así, la fijación de un determinado tipo de gravamen con elevación hasta un límite de una técnica al servicio de la autonomía de los municipios, sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999 de 16 de diciembre, razón por la cual la imposición por la norma habilitante de un límite a la actuación municipal no es sino fruto del cumplimiento con el legislador de las exigencias que le impone el texto constitucional. Por tanto, el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales dispone unos tipos de gravamen del IBI mínimos y máximos, por lo que la propuesta de modificación de la ordenanza, al establecer el tiempo incrementado del 0,6, no está sino realizando una concreción de lo dispuesto en la norma con rango de ley, dentro del margen permitido y, por tanto, con clara habilitación legal. Asimismo, el expediente completo ha estado a disposición de los interesados en las dependencias municipales durante 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, se ha publicado el expediente administrativo en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Villa del Prado. 2. Alegaciones presentadas por doña Laura Cuñarro Larrea y otros con 4863/2023, 4880/2023, 4983/2023 de registros de entrada respectivamente, y con el siguiente contenido: se declare la nulidad de pleno derecho del acto o acuerdo del Pleno del Ilustrísimo Ayuntamiento de Villa del Prado, por el que se acordó aprobar modificación de ordenanzas fiscales de IVTNU e IBI, por los siguientes motivos: detallar la parte correspondiente de los impuestos que se va a destinar a la urbanización del Encinar de las Vertes. 2. Se ha prescindido del trámite de estudio económico debiéndose declarar la nulidad del acto hoy impugnado. 3. Se ha obviado el trámite de exposición pública de los expedientes, lo cual determina la nulidad del acto hoy impugnado. Valoración de las alegaciones. Primero,
a través de las ordenanzas fiscales reguladoras de cada uno de los tributos propios de las entidades locales, se despliega la autonomía local tributaria. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Reguladora de las Bases Locales, primero, las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las haciendas locales y en las leyes que dicten las comunidades autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella. 2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras, de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas. En el mismo sentido, el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala que, salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. Segundo, debe señalarse que el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo que aquí interesa establece lo siguiente. Primero, los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales. Se expondrá en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín de la provincia o, en su caso, en la comunidad autónoma uniprovincial. En este procedimiento que hay que seguir y el precepto lo distingue entre tablón de dictos físico o electrónico, y ello porque se aplica la normativa especial. En este sentido, el Tribunal Supremo ha declarado que, existiendo normativa especial, es aplicable esta y no la Ley 39/2015 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se desprende de las siguientes sentencias. La sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, sección 2, segunda, 108/2023 de 31 de enero de 2023, 4791/2021, en la que se establece, fijamos como criterio interpretativo sobre la cuestión de intereses casacional que el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales locales. Constituye legislación especial por razón de la materia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1 de la Ley 39/2015, no resulta exigible seguir el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como trámite previo al procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales establecidas en el artículo 17 del resto del refundido de las haciendas locales. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, 869/2023, de 26 de junio del 2023, 1966/2022. A la vista de lo razonado, debemos concluir dando respuesta a la cuestión casacional objetiva que se suscita, que no rigen en la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística la normativa contenida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para el procedimiento de aprobación de las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de que pudiera establecerse remisión expresa en la normativa autonómica. Tercero, las ordenanzas fiscales pueden desplegar la autonomía tributaria local y, al respecto de lo señalado, hemos de manifestar que, cuando se trate de la aplicación de coeficientes o porcentajes de incremento sobre los tipos impositivos previstos en la ley, como en el caso que nos ocupa, no se precisa motivación ni razonamiento específico alguno,
al tratarse del ejercicio de funciones soberanas de las corporaciones locales. Teniendo en cuenta que la subida del tipo impositivo al 0,6 se encuadra dentro del margen legal permitido, mínimo 0,4, máximo 1,1, y que así se ha manifestado en los informes emitidos en el expediente administrativo. La propuesta de concejalía señala una serie de motivos de necesidad: subida de gastos derivados de suministros como la luz y el gasóleo, entre otros. La realización de diversos procesos de estabilización que supone la aplicación de la RPT y la subida de sueldos producidas anualmente por la Ley General de Presupuestos del Estado. Justificando la iniciativa de la modificación, razones todas ellas de intereses generales para la entidad. En tales casos se trata del ejercicio del poder tributario local, tal como éste ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, resultado de la coordinación de los principios constitucionales de reserva de ley tributaria y de la autonomía local. También el artículo 9.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 declara que una parte al menos de los recursos financieros de las colectividades locales deben provenir de los cánones e impuestos locales, cuya tasa o cuantía tienen el poder de fijar dentro de los límites de la ley. De esta forma, la aplicación de estos coeficientes, porcentajes de incremento de los tipos, es potestativa, sin establecerse en la ley ninguna causa o criterio para ello, existiendo, pues, una soberanía. Así, el propio Tribunal Constitucional, en relación con las leyes, manifiesta: solo podrá enjuiciarse el procedimiento o forma de adopción de los acuerdos y de su publicación, así como el ajuste a los límites y criterios legales, pero ni las causas o criterios ni la motivación o su ausencia podrá ser analizada, salvo casos de arbitrariedad notoria, constitucionalmente prohibida. Sobre este asunto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a través del auto 123/2009 de 28 de abril de 2009, publicado en el BOE, número 125 de 23 de mayo de 2009, indicando que cuando el artículo 72 de las haciendas locales regula los tipos de gravamen de los bienes inmuebles urbanos, estableciendo un límite del 0,4% y un límite máximo que varía en función de la concurrencia de determinadas circunstancias en el término municipal de hasta 1,30%. Está adoptando una técnica al servicio de la autonomía de los municipios que, a la par que se concilia perfectamente con el principio de reserva de ley, sirve al principio igualmente reconocido en la C de suficiencia, dado que, garantizando un mínimo de recaudación, posibilita a los municipios aumentar este en función de sus necesidades. Sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999 de 16 de diciembre, FJ 26. Cuarto. Por tanto, consta en el expediente informe de Secretaría, informe de Tesorería, informe del Técnico de Administración General e informe del viceinterventor, manifestando la regularidad del procedimiento formal de la adopción de los acuerdos municipales y el procedimiento en cuanto a su publicación y al ajuste a los repetidos límites legales. Por otro lado, la naturaleza propia de los impuestos, que son tributos exigidos sin contraprestación y cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Artículo 2 de la Ley General Tributaria. A diferencia, por ejemplo, de las tasas, cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, en donde su establecimiento, a diferencia de los impuestos, sí requiere de forma ineludible un informe técnico económico, que habrá de comprender en su caso un estudio financiero y habrá de versar no solo sobre el valor del mercado o el coste del servicio o actividad, sino también sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta, que de esta forma exige una motivación especialísima. En virtud de lo anteriormente expuesto, procede, primero, en relación con el punto 1 de la alegación, desestimar el contenido por ser un impuesto no finalista y sin contraprestación, en los términos que se han expresado con anterioridad, siendo la recaudación obtenida un recurso propio que financia la totalidad de gastos del presupuesto municipal, sin afectación. 2. En relación con el punto 2, de la alegación, desestimar el contenido, pues estamos ante un impuesto municipal y no ante una tasa que sí requiere de un informe técnico económico de forma ineludible. No obstante,
Consta en el expediente, al cual todos han podido tener acceso en las dependencias municipales, informe emitido por el técnico administrativo general accidental, informe propuesta de la tesorera accidental e informe emitido por el viceinterventor en sentido favorable. Por considerar que la subida del tipo impositivo al 0,6 se encuadra dentro del margen legal permitido por la normativa de haciendas locales. Así, la fijación de un determinado tipo de gravamen con elevación hasta un límite es una técnica al servicio de la autonomía de los municipios. Sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999 de 16 de diciembre. Razón por la cual la imposición por la norma habilitante de un límite a la actuación municipal no es sino fruto del cumplimiento por el legislador de las exigencias que le impone el texto constitucional. Por tanto, el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone unos tipos de gravamen del IBI mínimo y máximo, por lo que es la modificación de la ordenanza al establecer el tipo incrementado al 0,6. No está sino realizando una corrección de lo dispuesto en la norma con rango de ley y, por tanto, con clara habilidad legal. 3. En relación con el punto 3 de la alegación desestimar el contenido, habiéndose publicado el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza en el BOCAN, en fecha 20 de octubre de 2023 y constando en el expediente certificado de exposición en el tablón de dictos municipal por 30 días hábiles, habiendo, por tanto, estado el expediente administrativo a disposición de cualquier interesado en las dependencias municipales para cualquier alegación en el plazo legalmente establecido. Además, se ha publicado el expediente completo en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Villa del Prado, en cumplimiento con lo dispuesto de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 3. Alegaciones presentadas por don José Antonio Jordán Campos y otros. Número 507/2023, 5009/2013, 5014/2023, 5026/2023, 5037/2023, 5045/2023, 5047/2023, 5050/2023, 5067/2023, 5090/2023, 5094/2023, de registros de entrada respectivamente y con el siguiente contenido. Se declare la nulidad de pleno derecho del acto u acuerdo del Pleno del Ilustrísimo Ayuntamiento de Villa del Prado por el que se acordó aprobar modificación de ordenanzas fiscales reguladoras del IVTNU e IBI por los siguientes motivos. Primero, se ha prescindido del trámite de estudio económico, debiéndose declarar la nulidad del acto o impugnado. 2. Se ha obviado el trámite de exposición pública de los expedientes, lo cual determina la nulidad del acto o impugnado. Valoración de las alegaciones. Primero, a través de las ordenanzas fiscales reguladoras cada uno de los tributos propios de las entidades locales se despliega la autonomía local tributaria, así de confirmar conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen. Primero, las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado, reguladora de las haciendas locales, y en las leyes que dicten las comunidades autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella. 2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas. En el mismo sentido, el artículo 15.1 del Real Decreto Ley 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala que, salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. Segundo, debe señalarse que el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo que aquí interesa establece lo siguiente. Primero, los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales.
Se expondrá en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Es este el procedimiento que hay que seguir, y el precepto no distingue entre tablón de dicto físico o electrónico, y ello porque se aplica la normativa especial. En este sentido, el Tribunal Supremo ha declarado que, existiendo normativa especial es aplicable esta y no la Ley 39/2015, como se desprende de las siguientes sentencias. La sentencia del Tribunal Supremo Sala Tercera del Contencioso Administrativo, sección 2, 108/2023, de 31 de enero del 2023, resolución 4791/2021, en la que se establece, fijamos como criterio interpretativo sobre la cuestión de intereses casacional, que el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales locales, constituye legislación especial por razón de la materia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1, de la Ley 39/2015, no resulta exigible seguir el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como trámite previo al procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales establecidas en el artículo 17, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, 869/2023, de 26 de junio del 2026, 1966/2022. A la vista de lo razonado, debemos concluir dando respuesta a la cuestión casacional objetiva que se suscita, que no rigen en la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística, la normativa contenida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el procedimiento de aprobación de las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de que se pudiera establecer remisión expresa en la normativa autonómica. Tercero, las ordenanzas fiscales pueden desplegar la autonomía tributaria local. Sí, gracias. La primera. Madre mía. Ya estamos leyendo un poco agua. Yo no sé repetir si no lo mismo. Ahora, ¿cómo estás leyendo? Sí. Tercero, las ordenanzas fiscales pueden desplegar la autonomía tributaria local, y al respecto de lo señalado hemos de manifestar que cuando se trate de aplicación de coeficientes o porcentajes de incremento sobre los tipos impositivos previstos en la ley, como en el caso que nos ocupa, no se precisa motivación ni razonamiento específico alguno. Al tratarse del ejercicio de funciones soberanas de las corporaciones locales, teniendo en cuenta que la subida del tipo impositivo al 0,6 se encuadra dentro del margen legal permitido, mínimo 0,4, máximo 1,1. Y que así se ha manifestado en los informes emitidos en el expediente administrativo. La propuesta de concejalía señala una serie de motivos de necesidad: subida de gastos derivados de suministros como la luz y el gasóleo, entre otros, la realización de diversos procesos de estabilización que supone la aplicación de la RPT y la subida de sueldos producida anualmente por la Ley General de Presupuestos del Estado, justificando la iniciativa de la modificación, razones todas ellas de intereses generales para la entidad. En tales casos, se trata del ejercicio del poder tributario local, tal como éste ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, resultado de la coordinación de los principios constitucionales de reserva de ley tributaria y de autonomía local. También el artículo 9.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 declara que una parte, al menos, de los recursos financieros de las colectividades locales deben provenir de los cánones e impuestos locales, cuya tasa o cuantía tienen el poder de fijar dentro de los límites de la ley. De esta forma, la aplicación de estos coeficientes porcentajes de incremento de los tipos es potestativa, sin establecerse en la ley ninguna causa o criterio para ello, existiendo, pues, una soberanía, así el propio Tribunal Constitucional en relación con la ley lo manifiesta. Solo podrá enjuiciarse el procedimiento formal de adopción de los acuerdos y de su publicación, así como el ajuste de los límites y criterios legales, pero ni las causas o criterios ni la motivación o su ausencia podrá ser analizada, salvo casos de arbitrariedad notoria, constitucionalmente prohibida.
Sobre este asunto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a través del auto 123/2009, de 28 de abril de 2009, publicado en el BOE, número 125 de 23 de mayo de 2009, indicando que cuando el artículo 72 de la Ley de Haciendas Locales regula los tipos de gravamen de los bienes inmuebles urbanos, estableciendo un límite del 0,4% y un límite máximo que varía en función de la concurrencia de determinadas circunstancias, en el término municipal de hasta 1,30%. Está adoptando una técnica al servicio de la autonomía de los municipios, que, a la par que se concilia perfectamente con el principio de reserva de ley, sirve al principio igualmente reconocido en la Carta Europea de Suficiencia, dado que, garantizando un mínimo de recaudación, posibilita a los municipios aumentar esta función sus necesidades. Sentencia del Tribunal Constitucional de 163/1996 de 16 de diciembre, FDJ 26. Cuarto, por tanto, consta en el expediente informe de Secretaría, informe de Tesorería, informe del Técnico de Administración General e informe del Viceinterventor, manifestando la regularidad del procedimiento formal de la adopción de los acuerdos municipales y procedimiento en cuanto a su publicación y al ajuste de los respectivos límites legales. Por otro lado, la naturaleza propia de los impuestos, que son tributos exigidos sin contraprestación y cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Artículo 2, Ley General Tributaria. A diferencia, por ejemplo, de las tasas, cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, en donde su establecimiento, a diferencia de los impuestos, sí requiere de forma ineludible un informe técnico económico, que habrá de comprender, en su caso, un estudio financiero y habrá de versar no solo sobre el valor de mercado o el coste del servicio o actividad, sino también sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta, que de esta forma exige una motivación especialísima. En virtud de lo anteriormente expuesto, procede, en relación con el punto 1 de la alegación, desestimar el contenido, pues estamos ante un impuesto municipal y no ante una tasa que sí requiere de un informe técnico económico, de forma ineludible. Consta en el expediente informe emitido por el técnico de la Administración General Accidental, informe propuesta de la Tesorera Accidental e informe emitido por el viceinterventor, en sentido favorable, por considerar que la subida del tipo impositivo al 0,6 se encuadra dentro del margen legal permitido por la normativa de haciendas locales. Así, la fijación de un determinado tipo de gravamen con la elevación hasta un límite es una técnica al servicio de la autonomía de los municipios, sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999 de 16 de diciembre. Razón por la cual la imposición por la norma habilitante de un límite a la actuación municipal no es sino fruto del cumplimiento por el legislador de las exigencias que le impone el texto constitucional. Por tanto, el artículo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales dispone unos tipos de gravamen de límite mínimo y máximo, por lo que la modificación de la ordenanza al establecer el tipo incrementado al 0,6 no está sino realizando una concreción de lo dispuesto en la norma con rango de ley y, por tanto, con clara habilitación legal. 2. En relación con el punto 2 de la alegación, desestimar el contenido, habiéndose publicado el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza en el BOCAN en fecha 20 de octubre del 23 y constando en el expediente certificado de Secretaría de exposición en el tablón de dictos municipal por 30 días hábiles, habiendo por tanto estado el expediente a disposición en las dependencias municipales para cualquier alegación en el plazo legalmente establecido. Además, se ha publicado el expediente completo en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Villa del Prado, en cumplimiento de lo dispuesto de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Segundo, aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación y la imposición del impuesto y la redacción definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana y en los términos que figuran en el expediente y con la redacción que a continuación se recoge. Artículo 2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles queda fijado en los términos siguientes. Tipo impositivo, según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 20/2011 de 30 de diciembre, bienes urbanos 0,6, bienes rústicos 0,30. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro en la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el Boletín Oficial de la Comunidad y en el tablón de anuncios de la entidad, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha ordenanza.
Cuarto, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Quinto, facultar a la alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto. No obstante, la corporación acordará lo que emite, lo que estime pertinente. ¿Ya? Pues sí. Vale. Sí, que se lo dicen. Aquí. Espera, lo voy a buscar. La desestimación, ¿vale? Voy a buscarlo, espera. Es verdad. Sí, no. Bueno, voy a pasar la palabra al portavoz del sector. Vale. Aquí, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, hacen ustedes constancia la propuesta de acuerdo en varias ocasiones que el expediente completo estaba en el portal de transparencia. ¿En qué fecha? Porque no se publicó al completo hasta el día 13. Entonces, luego aportan ustedes una documentación dentro de esta urgencia del Pleno de un error material que hace constar, en este caso, a la secretaria, que con respecto al trámite de información pública, donde dice periodo 20 del 10 de 2023 a 7 del 12, debería decir periodo 20 del 10 de 2023 a 4 del 12 de 2023. Me parece bien que haga manifiesto del error, pero claro, cualquiera que viera en su momento periodo del 20 del 10 de 2023 al 7 del 12, casualidades, muchas de las alegaciones que ustedes han leído hoy aquí, ¿de qué fecha son? Del 7 del 12. Entonces, como ustedes comprenderán, vale, había un error material, pero muchas de esas alegaciones, pues la gente entendió que sí que podían entrar en plazo, que era hasta el día 7. Eso por un lado. Y luego, bueno, antes no nos ha dado la palabra con respecto a la urgencia de este pleno, pero es curioso que no hayamos celebrado todavía pleno ordinario, que podía haberse llevado ya estos asuntos, porque dicen ustedes en la convocatoria de pleno que la urgencia deriva de la necesidad de aprobar en plazo la modificación. Vamos a ver, ustedes desde que se publicara el 20 de octubre de 2023 el anuncio de estos dos expedientes, tanto, bueno, en este caso ahora estamos con la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, ya se habrían más o menos contabilizado hasta qué día iba a estar sí o sí expuesto públicamente y a partir de ahí, pues saber cuándo entraba en vigor o no, pues para cumplir obviamente con el trámite. Entonces, bueno, sorprendente, la verdad, ya fue sorprendente en su momento. Bueno, ustedes dejan de manifiesto la propuesta que hay jurisprudencia acerca de que no es necesario un informe técnico-económico o algo así, se deja de manifiesto. Bueno, yo entiendo que también habrá jurisprudencia donde quede claro que de alguna manera hay que justificar el por qué se ha pasado de un 0,467, si no me equivoco, a un 0,6. Pero bueno, este expediente ya de por sí se llevó como se llevó. Venimos hoy aquí, vamos, se nos convoca ayer de la manera que se nos convoca para hoy sábado y la verdad que es bastante sorprendente. Muchas de las alegaciones sí que hacen constancia de lo que os he dicho al principio, de que el expediente obviamente no estaba completo en el portal de transparencia, cuando ustedes en la propuesta del pleno de octubre ponían claramente que la propuesta se publicaría el anuncio, que estaría insertado en el tablón de anuncio municipal, en el boletín oficial de la comunidad autónoma, asimismo estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica, cosa que obviamente no ha ocurrido hasta bien pasado el tiempo. Entonces, como comprenderán, pues dicen que cumpliendo como es. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pues, sinceramente, si desde el 20 de octubre que se publicó en el BOCAM ustedes tardan hasta el día 13 en que este expediente esté completo y cualquier vecino pueda acceder a él, pues oye, muy transparente no ha sido el trámite de esta modificación.
y por mi parte, pues en principio nada más. Ya les dijimos lo que pensábamos con respecto a cuando trajeron ustedes este expediente, y ahora pues se nos convoca ayer para hoy, de una manera urgente, bueno, cuando, como bien os digo, estamos todavía sin celebrar el pleno ordinario. Celebraremos hoy este extraordinario y también celebraremos el ordinario. Falta de un pleno, pues habrá que hacer dos. Bueno, por motivos del hacer un pleno extraordinario urgente, cosa que desde luego a nosotros tampoco nos complace, es porque estamos en una situación en el ayuntamiento con respecto a los habilitados nacionales que esperemos resolver ya definitivamente la semana que viene. Pero desde que hemos entrado aquí en estos 4 meses hemos tenido serias dificultades porque no hemos contado con los habilitados nacionales que nos pueden informar los expedientes de manera adecuada. Se han dado varias circunstancias. Es verdad que tenemos vicesecretario, que en realidad él no suele venir a los plenos ni a extraordinarios ni ordinarios, porque es realmente que le agradezco profundamente que haya podido venir el sábado. Tenemos por fin una secretaria acumulada, que cuando la acumulamos tenía la circunstancia de tener su tiempo libre y además fuera de España porque tiene a su familia en el extranjero y tenía que irse, con lo cual tampoco podía estar presente, y luego por supuesto hemos tenido que esperar a recibir todas las reclamaciones para poderlas contestar. Todas esas circunstancias que nos han acumulado son las que han hecho que contempláramos la posibilidad para hacer el pleno antes de forma telemática, pero de forma telemática a fecha de hoy en el Ayuntamiento de Villa del Prado no se pueden celebrar. Por eso el favor que nos ha hecho el vicesecretario, que también se ha incorporado el miércoles por la tarde de sus vacaciones para poder hacer el pleno el sábado. O sea que la urgencia de ser el pleno extraordinario y urgente está suficientemente justificada. Desgraciadamente no son las circunstancias a las que nosotros estamos acostumbrados, pero está convocado en plazo y está convocado correctamente. Por ese lado está la respuesta. Marinati, no sé qué quería decir respecto a lo que ha dicho. Lo que ha comentado usted, todo está explicado en lo que hemos leído, ¿vale? Está argumentado en condiciones, pero no obstante, me remito a lo leído en esta sesión y que se ha plasmado en el informe de propuesta de tesorería, acreditado por el certificado de secretaría, de haber sido publicado la modificación provisional en el BOCAN el día 20 de octubre de 2023 y en el tablón edital del Ayuntamiento por un plazo de 30 días hábiles. Ha estado expuesto en las dependencias municipales a disposición de todos el expediente, o sea que con eso, a lo que te has referido y demás, y además para una mayor publicidad, se ha expuesto el expediente completo en el portal de transparencia. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se ha publicado en el portal de transparencia? A mediados de noviembre. ¿Cuándo? Si yo únicamente, igual que usted se remite a ese documento, me remito a la propuesta que usted trajo el 18 de octubre, donde dejaba constancia que efectivamente la propuesta que llevan a cabo, que era la modificación de esta ordenanza, se publicaría el anuncio, estaría inserto en el tablón de anuncio municipal, se enviaría obviamente al boletín oficial de la comunidad autónoma, en este caso nos corresponde a la Comunidad de Madrid, y obviamente aquí traéis el anuncio el 20 de octubre, y asimismo estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica, cosa que no ha ocurrido hasta bien pasado el tiempo. Entonces, que igual que detectan el error material de que donde debe de decir hasta el 7 tal, entonces... Bueno, el certificado de la secretaria lo deja muy claro y se ha cumplido perfectamente con todas las cosas que teníamos que cumplir, independientemente de lo que estoy comentando ahora. Puedo dar lectura al certificado de la secretaria, pero sí, el certificado claramente lo tienen todo. No hace falta que lean más, ya leído bastante. La obligación que tenemos, talón de anuncios del Ayuntamiento de Villa del Prado y publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, está cumplida, con lo cual está correcto. Carlos, ¿algo que decir? Almudena, ¿algo que decir? Sí, voy yo primero, si no te importa. Gracias. Sí, bueno, tenemos el trámite cumplido, según estáis diciendo, pero en el mismo portal de transparencia de nuestro ayuntamiento dice lo siguiente textualmente: este tablón de edictos y anuncios digital
Sustituye o complementa al tablón hasta ahora ubicado en la Casa Consistorial y en él puede consultar todos los documentos que, por disposición legal o reglamentaria, han de ser publicados en el tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento, bien sean del propio Ayuntamiento o remitidos por otros organismos públicos. Es decir, estamos obligados como Ayuntamiento a publicar en el tablón de edictos digital toda la información a la que está obligado el Pleno. Eso no se ha cumplido. El 20 de octubre se publicó en el BOCM y 15 días después se publicó ese anuncio en el tablón digital, al que los vecinos tienen derecho a acceder para ver toda la documentación tal y como estamos comprometidos como Ayuntamiento dentro de nuestra propia sede digital. Estamos incumpliendo nuestro propio compromiso de publicar eso. Habéis incumplido ese compromiso, por lo tanto, el procedimiento no se ha hecho como se tenía que hacer. Eso para empezar. Además de eso, una de las justificaciones que se alegan para la subida de este impuesto es, entre otros, por ejemplo, la subida de la luz, la subida de los costes. En el Encinar también suben la luz y los costes y las tenemos que seguir pagando los vecinos, porque ese incremento de casi un 30% del IBI que vais a aprobar de manera unilateral con el rechazo de todos los vecinos, que por cierto, mis vecinos y vecinas del Encinar, hoy, gracias a la urgencia, que no es tal, porque podríamos haber hecho este pleno urgentemente el lunes, no han podido venir porque no coincide que hoy es la Asamblea General de Propietarios. No podíamos haberlo hecho mismo horario, misma sesión, misma hora. No se podía haber hecho urgentemente el lunes. No podemos hacerlo y por la tarde y mañana. Te estoy diciendo que no tenemos habilitados. Vale. Te estoy diciendo, lo he dicho, lo he explicado, no tenemos habilitados. No vamos a tener secretario hasta el 21 de diciembre. ¿Estamos haciendo el pleno hoy, ahora? Por supuesto. ¿Se podía haber hecho hoy, esta tarde? No. ¿Por qué? Porque el habilitado, que es este que nos ha hecho el gran favor de venir por la mañana, viene por la mañana, no por la tarde. ¿Cuándo viene por la mañana? ¿Solo el sábado? No, es que no es que venga por la mañana o sábado, que nos ha hecho el favor de venir hoy Vale, por la nos mañana. podía haber hecho el que favor nos de ha hecho venir esta tarde, No, el favor de venir es que el lunes. es que usted no sabe cómo funcionan los habilitados y entonces pues está argumentando una cosa que no es. Sé perfectamente cómo funcionan los habilitados. No lo sabe. Por lo que está lo sé, he sido concejal de un ayuntamiento, una legislatura completa. completa. Lo sé que ha sido concejal de un Pues ya ayuntamiento. está. Pero le he explicado que no tenemos los habilitados que teníamos que tener y que estamos en una situación muy precaria. Sí. Que estamos sin hacer junta de gobierno desde hace un mes. Esa es la situación que le estoy explicando. Así que no es una situación normal. Porque la no hacemos junta de hay que gobierno pagarla. porque no tenemos habilitados que las hagan. Entonces, ¿cuál? ¿Vale? Y le he explicado que gracias a que tenemos y hemos conseguido una acumulada, pero que desgraciadamente cuando la contratamos, cuando conseguimos que se acumulara con Villa del Prado, tenía sus vacaciones en su ayuntamiento de origen, que es quien le marca las vacaciones, está fuera. Por lo tanto, no tenemos habilitado de secretario hasta el 21 de diciembre. Afortunadamente lo tendremos el 21 de diciembre. Vale, como la exposición de todos los datos que tenemos y de todo el procedimiento de este incremento del IBI y de los otros impuestos, puede estar 30 días como mínimo. Podríamos haber esperado a que el 21 se incorporara a nuestra secretaria. No podríamos haber empleado. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cobrar. No, es que tenemos que publicarlo en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Hay que publicarlo dentro de plazo, igual que en la sede electrónica, igual que en el tablón digital. No, es que publicarlo en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Exactamente. Y tiene que estar publicado antes del 31 de diciembre. Perfecto. Y igual que los presupuestos. No, el boletín oficial de la Comunidad de Madrid cierra los anuncios urgentes a 18 de diciembre, que es el lunes. Así que los plazos usted no se los sabe. Sí, no lo sé perfectamente. No se lo sabe. Lo que estoy diciendo que no se lo sabe. Belén, por más que me grites, yo no voy a alzar la voz. ¿Te estoy gritando? Sí, te estás alterando muchísimo y no tienes por qué. No me estoy alterando. Sí. No me estoy alterando. Que porque hables más alto que Que yo. no te estoy hablando alto, pues no te estoy hablando alto. Te estoy diciendo. Nada, pues seguid hablando en mi turno. Vamos de a ver, palabra. Almudena, Gracias. que no hay más debate. Si hiciera el boletín el 10. Que no es un debate, es que es mi turno de palabra y tengo que Sí, hablar. pero y tendrás que escuchar lo que yo tenga que No, decir. te aunque estoy esté contestando hasta que yo considere es que no te he hecho ninguna tienes que pregunta, seguir estoy haciendo hablando. una exposición a la que no me dejas terminar. Vamos a ver, me estás El diciendo plazo que por de qué no. exposición de documentación del procedimiento no se ha realizado en tiempo y forma, como estamos obligados a hacer, y no se ha hecho desde este ayuntamiento. Ha habido un defecto
en la publicación de los plazos en los que los vecinos podían presentar sus alegaciones y se han desestimado todas las alegaciones que han estado dentro de ese plazo, que era erróneo, error nuestro del ayuntamiento, porque somos un ayuntamiento, porque esto es el municipio de todos para pagar, pero no el municipio de todos para recibir o para tener los mismos derechos. Concreta, Almudena, por favor, concreta. Concreto, los plazos no se han cumplido, esa subida de impuestos es nula de pleno derecho porque el procedimiento no se ha llevado a cabo como se tiene que llevar. Y lo que nos vamos a enfrentar es a un contencioso administrativo que al final vamos a tener que también pagar todos, con lo cual habrá que subir más cosas para que tengamos que seguir pagando. Y nosotros, los vecinos del Encinar y las vecinas del Encinar, seguiremos recibiendo lo mismo, cero. Pagar sí, recibir no. Bueno, ¿ya has terminado? No he terminado. Siga. Claro que sí. Termine. Es que es mi derecho. Termine. Vale. Pero que concrete su argumento. El procedimiento no se ha llevado a cabo como se debe. Ya lo ha se dicho. está grabando Más argumentos distintos. Eso ya los ha dicho. Bien. Más argumentos distintos. No, voy a volver a argumentarlo porque nos habéis leído el mismo informe 3 veces. Pues entonces se ha terminado la respuesta. Vale, que se ha terminado. Me quitan el turno de palabra. Vamos a ver, Almudena. Muy bien. Yo lo que no voy a consentir en el pleno es que usted me pregunte lo mismo 4 veces Es que no y yo te he le contesto lo preguntado mismo nada. 4 veces. Es que no te he preguntado nada, estoy haciendo una exposición de hechos. Los plazos no se han respetado, Que la publicación Vamos a ver. del expediente Vale. no se ha publicado para que en tiempo y forma los vecinos pudieran contestar. Por lo tanto, esa subida que se va a llevar de manera unilateral con toda la oposición es porque queréis hacerlo. No se puede llevar porque es nula de pleno derecho. Y en cuanto que un solo vecino de todos los habitantes de Villa del Prado ponga un contencioso administrativo reclamando eso, todos esos IBIs van a tener que devolverse si es que se han llevado a cobro. Eso es usted. No, lo digo yo no, lo dirá el juez. Usted. Vale. Bueno, ¿usted ya ha terminado? Sí, ahora Vale, sí. ¿a usted no le vale ni lo que ha leído la concejala? No, pero que no quiero que me responda, es que no he preguntado nada, Hombre, pero es que usted no decide si le respondo o no. Vale, que la presidenta del pleno soy yo. Vale. Entonces, ahora, aquí solo si usted dice, es verdad, si usted dice que yo, como tenemos la soberanía, vamos de a ver, poder Almudena, hacerlo, estamos en el lo pleno hacemos. municipal. no Entonces, me digas. usted me ha dicho que yo le escuche y yo le escucho. Y yo ¿así? le digo que ¿Me has usted, escuchado? sus argumentos, sí, le escucha perfectamente. Vale. La que no ha escuchado lo que ha leído la Lo he leído, concejala de pero es que Hacienda me lo he leído es usted. además, me lo he Bueno, leído pues a usted, a las 4 de la mañana, vale. que nos lo trajeron a las 4 de la Vale, tarde, pues para el usted pleno a las 10 de la mañana, usted expone como concejala. 500 páginas. Vale, usted expone como concejala y usted no le ha valido ni lo que informa la tesorera, ni lo que informa el vicesecretario. No he hablado ni lo de que los informa el informes interventor. técnicos, ni No le vale. jurídicos, ni de intervención. No le vale. En absoluto. No le He hablado vale. de procedimiento, Ni y le eso va- es cosa ni le vuestra. vale el procedimiento que se ha hecho correctamente desde Está este ayuntamiento. incorrecto. Y eso Si es lo que están los estamos plazos leyendo. ahí. Y ya está, no le voy a decir más. Esto es lo que ha venido, haya leído perfectamente la respuesta a las alegaciones, que es el contenido de este pleno. Respuestas a las alegaciones. No si está bien o no la subida Las alegaciones del están IBI, en que eso plazo ya lo dentro del debatimos plazo que en se el pleno. indicó a los vecinos. Las alegaciones están correctamente en el plazo y están publicadas en plazo y están publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villa del Prado y la publicación en el boletín oficial. En la sede electrónica no. Eso es otro tema que usted No, es ese ha tema, elevado. es que está así, Pero lo tenemos nosotros ahí. cumplimos con esto y como cumplimos con esto, por eso lo hemos No, traído. habéis cumplido con una parte, Y la con otra parte respecto a está los sin plazos que usted dice que es que teníamos suficiente plazo para ir al 21 de diciembre, ya le he dicho que no y le he argumentado por qué no. Entonces, por eso le he dicho que usted está mal informada. No, yo estoy Porque- informadísima. No estoy informada. También Porque si ya usted aprovecho, dice como me que estás podemos contestando a hacer- preguntas que no te he hecho, te pregunto, ¿cuándo vamos a hacer los No, es presupuestos? que, ¿Cuándo va a ser el tú has pleno dicho ordinario que de podíamos diciembre? haber hecho el pleno tranquilamente el 21 de diciembre. Y No, lo yo podríamos le haber digo hecho con que el no. ordinario, Eso no que se lo podíamos puede haber hacer, hecho no. perfectamente. Y con el ordinario tampoco. Y el ordinario no se va a celebrar hasta el 27 de diciembre porque no vamos a tener presencialmente a la secretaria aquí. Entonces, ya se ya nos le informa a entiendo. todos que el pleno ordinario se trasladará al 27 de diciembre. Es bueno que usted informe así, contundentemente. No, No como ayer, perdóneme que le diga, con un WhatsApp a los concejales de la corporación. Eso, sinceramente, es una falta de respeto. Una falta de respeto. Es una falta de respeto Es que usted utilizaba continuamente cuando era alcalde. Estoy diciendo a la Vamos a alcaldesa. ver, Estoy vamos diciendo a a la ver. alcaldesa, ¿vale? De falta de ¿Cuántos años respeto pasado nada, hablas así? de falta de respeto nada. Con los 4 años que Notificar hemos tenido por que WhatsApp aguantar. para decir que van a tener un pleno extraordinario urgente y informarles de que no les iba a llegar la información completa a su domicilio telemáticamente porque el volumen era muy grande y que se lo vaya la policía, no es ninguna falta de respeto. Pero no nos puedes llamar directamente. Y discúlpeme que usted ha utilizado el correo y el WhatsApp
mientras que ha sido alcalde muchas veces. Entonces, a lo mejor es que las circunstancias que teníamos de rapidez de comunicación, utilizamos ese método, porque además para otras muchas cosas sí les llamo. Siempre son las circunstancias. Así que eso no es una falta de respeto, Héctor. No cambien los términos, que eso no es ninguna falta de respeto. Carlos. Bueno, yo también decir que la publicación en el portal de transparencia, que se ha dicho que estaba publicado desde el 20 de octubre, no es así. Se publicó en el portal de transparencia, no sé la fecha exactamente, pero fue a mediados de noviembre. El día 13. El día 13 de noviembre. Entonces, están diciendo que han cumplido los plazos de publicación en el tablón, en el boletín sí, pero en el tablón, ¿qué tablón? Aquí en el ayuntamiento. Hay un tablón presencial en el ayuntamiento, en el que también hay que publicarlo, y ahí está publicado. Sí. Y en el portal no hace falta, no es obligatorio. No es obligatorio, con cumplir tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villa del Prado y publicación en boletín oficial de la Comunidad Eso de Madrid, no es cierto. según la secretaria Acabo de leer el Ayuntamiento, anuncio. No es cierto. Eso no es cierto. Que quede grabado también que no es cierto. Hay que publicarlo. Bueno, pero para eso ya hemos contestado a las alegaciones que ha hecho la gente. Y este es el motivo del pleno. Eso que ha protestado la gente en sus alegaciones se ha contestado aquí. Más cosas, Carlos. No, que me parece que la convocatoria de este pleno, haciendo uso del viceinterventor, que incluso en mayo usted desconocía que había, el 26 de mayo reconoció que no sabía que teníamos el viceinterventor, y ahora sin embargo sí que utilice el viceinterventor para... Porque no hemos tenido más remedio y le he dicho que él ha hecho el gran favor de venir hoy por la mañana, sí, porque es lo que nos dijo desde el principio, que lo podría hacer de forma telemática. Al descartar la forma telemática, la única opción que teníamos era hacerlo de hoy por la mañana. Los plazos, viendo que sabía que la publicación, o sea, el plazo terminaba el 4 de diciembre, iba a haber alegaciones, y que esperen a último momento a anunciarnos el pleno un viernes a las 10:17, diciendo que estaba a disposición la documentación, cuando no estaba a disposición aquí en el ayuntamiento la documentación, y nos las lleva la Policía Municipal a las 2 de la tarde. Yo creo que esa convocatoria de este pleno... ¿Cómo que no estaba aquí a disposición? No estaba. A las 17 que yo recibí el email... Doy fe de ello. Yo estuve presencialmente aquí. Estarían terminando las copias de hacer. Estaban empezando a hacerlas. A mí solo me dieron un taco de copias para el portavoz. Que yo sepa, la auxiliar que se encargaba de notificar el pleno... Y hay que agradecer a los funcionarios que se preocuparon bastante de que tuviéramos por eso digo, además yo la transmití porque me dijo Héctor tuve que venir 3 veces presencialmente. Y me dijo que estaba realizando las copias, que tardara... Son las formas. Y telemáticamente no ha llegado, claro. Son las formas. Si va a convocar el pleno, pues esperar a que estén las copias para convocar el pleno, porque la misma urgencia tiene que convocarlo a las 10:17 que a las 13 horas, da lo mismo, porque no tiene un límite de 24 horas. Pues de esa misma manera es como se ha convocado el pleno es como se está llevando lo de los tiempos de publicación y demás. Yo creo que es muy mal. Y agarrarse de que no hay habilitados y demás, denoto un poquito de falta de... No me agarro a eso, es la realidad que tenemos, Carlos, es la realidad. Ya, y las circunstancias... previsión, previsión no. ¿No sabéis que el 4 de diciembre se acababa el plazo? No, previsión no, es que previsión, lo que cuando vamos a contar con los habilitados, dio las circunstancias de que el vicesecretario, que tendría que haberlo hecho la secretaria, que tampoco estaba, tanto el vicesecretario como la secretaria estaban en su periodo de vacaciones. Y cuando he pedido ayuda a la Comunidad de Madrid, no nos la puede prestar porque realmente tenemos una secretaria acumulada. Por eso yo he mirado todas las cosas para no llegar a este punto y no hemos tenido la otra opción. Yo entiendo que ustedes lo tienen que criticar y no es la manera que a nosotros nos gusta hacer un pleno. Vamos, para nada. Y espero de verdad la semana que viene poder organizar. Porque para mí esto de verdad es desastroso, estar en esta situación, desastroso. Sí, o sea, así no se puede trabajar en el ayuntamiento. Y como no se puede trabajar en el ayuntamiento, hasta que yo no tenga organizados los habilitados, espero que los tengamos organizados ya a partir de la semana que viene, porque así es imposible que los expedientes salgan en condiciones, imposible que salgan. No, pero es que, bueno, bastante lo sentimos nosotros. No es nuestra manera habitual de trabajar. Las formas de momento y los tiempos se están cumpliendo de aquella manera. Bueno, si es que Belén, ha pasado usted en mayo venir aquí y decir que no tiene constancia que el ayuntamiento tiene vicesecretario interventor, que ya estaba aquí en la anterior legislatura y ha seguido a continuación mientras ustedes tomaron posesión desde el 17 de junio. Ahora que si le hemos tenido que pedir el favor, que
que es lo que dice Carlos, creo que ni los tiempos ni las formas son adecuados. Porque yo entiendo que usted ayer a las 10 de la mañana no justo se entera de que nos tiene que convocar un pleno. No lo creo. No me Es decir, enteré. el día de antes... El día anterior. Pues fíjate, el día anterior ya nos podía haber llamado. No, el día anterior no, tenía que estar segura de que íbamos a tener toda la documentación. Precisamente, y aún así, Pero hemos andado justos. Si aún no segura con la Y aún documentación, así hemos andado justos. como le ha dicho un compañero y otro compañero, claro, pero la es que documentación no estaba. estas alegaciones ha habido que contestarlas y ha habido que esperar. Por supuesto ha habido que hay que esperar contestarlas, a es el saber. trámite que hay que Sí, llevar. no, pero es que también ha habido que esperar a saber cuántas alegaciones había hasta que se terminó el plazo en las que las personas podían meter alegaciones. Entonces, yo le puedo decir que los plazos los marcamos nosotros, que somos políticos, pero dependemos al 100% de los habilitados y de los administrativos que realizan las respuestas y que ordenan los expedientes. Y nosotros hemos hecho todo lo posible para poder hacer cuanto antes el pleno. ¿Que hemos tenido que llegar a este extremo? Pues sí. ¿Lo sentimos? También. ¿No son las maderas a las que a nosotros nos gusta hacer las cosas? Pues también, pero son las circunstancias que tenemos. Sí, pero que aún así, después de todo lo que hemos debatido sobre esto, con los argumentos nuestros, con los argumentos de la agrupación del Encinar, con los argumentos de Vox, no han sido capaces ustedes de reconocer que efectivamente han cometido un error en cuanto a la exposición de todo el expediente completo en la sede electrónica. No lo he escuchado de ustedes. No lo he escuchado, ¿eh? Desde el 13 de noviembre. 13 de noviembre se publicó el expediente completo. Se ha leído ya, y yo desde luego No, no sí, tengo que decir hace nada 3 más. veces, sí, lo hemos escuchado. Sí, pero estaba publicado en el 13, luego se dan cuenta 15 días después del error, el 28 está firmado, el error informe de la material. Secretaría dando fe del error está firmado el día 28 de noviembre. Desde el 13 de noviembre, casi 15 días para darse cuenta del error, y se retrasa el plazo de finalización de las alegaciones, que era el día 7, con lo cual, como buenos españoles, lo dejamos para el final. La gente interpretó que ese era el final del plazo. De hecho, todas las alegaciones desestimadas por tiempo están en el día 7. Sí, sí, es con lo cual, casual, claro, pero que es casual, curioso que el error, 15 días se tardaron. Es también muy casual eso. Sí, sí, también, sí, yo no lo sé, son pero circunstancias casuales también muchas. al final todo es casual, pero la realidad es esta, que aquí está firmado por la secretaria, que el día 28 se da cuenta del error de una publicación del día 13, 15 días de diferencia, retrasando o adelantando el fin de las alegaciones. No. Bueno, Sí, pues... sí, es el No, informe. le estoy preguntando Ah, qué tiene perdón, que decir. vale. Bueno, yo creo que está suficientemente debatido, así que sin más asuntos que tratar, por nuestra parte, se levanta la sesión. No tenemos queda- que votar. Perdón, mira, queda lo otro. Sí, nos queda la otra, no votamos. Nos queda la otra. Son las circunstancias. Son las circunstancias que ya, como son iguales, ya... Son sí, las circunstancias. Son las circunstancias, sí. Votamos A ver, el punto 2. vamos a pasar a votar el punto 2. Vale, ¿puntos a favor? ¿Votos a favor? ¿En contra? Manolo, si tienes que decir algo delante del pleno, dilo, ¿vale? O sea, hablarlo por lo bajini. Con la legislatura que has llevado de sacar pecho y protestar. Madre mía. Hay otros que protestáis por lo bajo. ¿Qué te da Que es lo que- Manolo, lo estaba diciendo. Manolo, por favor. Si no me llego a dirigir a ti, Manolo. lo hablamos por lo bajo. Venga, Es la Manolo. costumbre. Es lo que Manolo. acostumbra. Héctor, por favor. No, es que no. Pero este es lo que hace su concejal. Doy lectura de los votos. Votos a favor, Partido Popular 7, votos en contra, Partido Vox 1 en contra, Partido PSOE 4 en contra y Partido Agrupación del Encinar 1 en contra. Queda aprobado el punto número 2. Pasamos al punto número 3. Inadmisión de alegaciones, presentar fuera de plazo lectura de las alegaciones presentadas, desestimación de la misma y aprobación definitiva si procede la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Propuesta de acuerdo. Considerando que por acuerdo del Pleno de fecha 18 de octubre de 2023 se aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, considerando que con fecha 20 de octubre de 2023 el acuerdo provisional fue sometido a exposición pública
por plazo de 30 días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 250, considerando que con fecha 13 de diciembre de 2023 fueron certificados por la Secretaría las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, considerando que con fecha 14 de diciembre de 2023 se emitió previo estudio, informe y propuesta de resolución desestimatorio de alegaciones para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre incremento del valor de la reserva de naturaleza urbana, considerándose que se han cumplido los trámites legales exigidos por la normativa indicada anteriormente para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. Acuerdo. Inadmitir por extemporáneas las alegaciones presentadas en los escritos registrados en la fecha que consta en la siguiente relación según certificado de Secretaría. El 7/12 de 2023 con registro de entrada número 5144 por doña María Inés Rico y Brazales y siguientes. Segundo, desestimar las alegaciones presentadas por doña Laura Cuñarro Larrea y siguientes. Tercero, desestimar las alegaciones presentadas por don José Antonio Jordán Campos y siguientes. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación de la imposición del impuesto y la redacción definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el valor de terrenos de naturaleza urbana en los términos en que figuran en el expediente, con la redacción que a continuación se recoge en su artículo 2.3. Periodo de generación inferior a 1 año hasta igual o superior a 20 años, coeficiente de 0,15 a 0,45. Quinto, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el Boletín Oficial de la Comunidad y en el tablón de anuncios de la entidad, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha ordenanza. Notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Facultar a la alcaldía para suscribir y firmar toda la clase de documentos en general para todo lo relacionado con este asunto. Con respecto a la lectura de los informes y propuestas de resolución, como son idénticos a los leídos anteriormente, vamos a pasar directamente a cada concejala. ¿De acuerdo? Vale. En virtud de lo anteriormente expuesto, procede. Primero, en relación con el punto 1 de la alegación, desestimar el contenido consta en el expediente, informe propuesta de la tesorera accidental e informe emitido por el viceinterventor en sentido favorable, estableciendo que la modificación de la ordenanza es una adecuación normativa, ya que con ese efectos desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2023. Los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento de devengo, según el periodo de generación del incremento de valor, a que se refiere el apartado 4 del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son los establecidos por dicha ley, resultando patente la necesidad de proceder a la adecuación de los coeficientes previstos en la ordenanza fiscal del impuesto. 2. En relación con el punto 2 de la alegación, desestimar el contenido, habiéndose publicado el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza en el BOCAN con fecha 20 de octubre de 2023 y constando en el expediente certificado de disposición en el tablón de dictos municipal por 30 días hábiles, habiendo, por tanto, estado el expediente a disposición en las dependencias municipales para cualquier alegación en el plazo legalmente establecido. Además, se ha publicado el expediente completo en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Villa del Prado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Segundo, aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación en la imposición del impuesto y la redacción definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana y en los términos en que figura en el expediente y con la redacción que a continuación se expone. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo calculado, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriormente, será periodo de generación inferior a 1 año con el coeficiente 0,15 y con 18 años al 0,23. Periodo de generación igual o superior a 20 años, 0,45. Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el Boletín Oficial de la Comunidad y en el tablón de anuncios de la entidad, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha ordenanza. Cuarto, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegación durante el periodo de información pública. Quinto, facultar a la alcaldía para suscribir y firmar todo clase de documentos en general por todo lo relacionado con este asunto. No obstante, la corporación acordará lo que estime oportuno. Héctor, ¿algo que decir? Nada, igual que hablamos antes del IBI, pues igual este expediente completo pues se ha publicado
totalmente fuera de plazo. Y nosotros, es cierto que cuando ustedes trajeron esta modificación a pleno, pues votamos a favor. Efectivamente, lo único que hace el ayuntamiento, al fin y al cabo, y como se deja de manifiesto en el documento que acaba de leer la concejala de Hacienda, pues bueno, simplemente es lo que marca el Estado, se actualizan esos coeficientes y obviamente, pues por mucho que puedas estar más o menos de acuerdo con ello, todos los años se hace esta actualización y ya está. Pero igual que votamos a favor en ese momento, porque entendíamos que era así, pues hoy votaremos en contra, argumentando lo mismo de antes. Creo que el expediente completo pues no se ha hecho en condiciones, como ya hemos comentado desde la oposición, y por tanto pues igual que cambia de opinión usted, cambia de opinión. Sí, como usted, usted cambia de opinión también. Sí. Usted cambia de opinión. No conocía al vicesecretario, ahora le conoce. No, hombre, eso usted dice que no le conocía, yo no dije que no le conocía. Que fecha, el mayo les dice que no me constaba que estaba trabajando, no que no lo conociera. Es que qué manía tiene usted de hablar por mi boca cosas que yo no digo, pero bueno, he cambiado de opinión como su jefe. Almudena, por favor, ¿algo que decir? Sí. Bueno, pues como dijimos en el pleno anterior, es un coeficiente que hay que aplicar, no lo fijamos nosotros y hay que hacerlo. Al igual que los compañeros, en aquel momento, hace 2 meses, se dio el beneficio de la duda, la predisposición era diferente, pero viendo cómo están fluyendo las cosas con respecto al Encinar, nuestro voto obviamente cambiará. Antes, hablando de casualidades, se ha dejado caer que la casualidad de que los vecinos y las vecinas del Encinar que han que han puesto por registro sus alegaciones el día 7 lo hicieron a propósito. No, el día 6 esos vecinos constataron a través de Garante, que sabéis que certifica lo publicado en una URL concreta, en este caso la del portal de transparencia del ayuntamiento, y se ha adjuntado a las alegaciones. El día 6 no estaba el expediente en la sede electrónica, por eso presentaron sus alegaciones el día 7, porque no estaba completo, el expediente no estaba en el portal, ¿vale? Y esto está aquí, está certificado. Por lo tanto, eso de casualidades, qué casualidad que el día 7 no, casualidad no, exigiendo sus derechos y están ejerciendo su derecho que, debido a ese error, como ha dicho Gustavo, bueno, pues qué casualidad, eso sí que es una casualidad que de repente se retraigan 3 días en los plazos en los que los vecinos y vecinas podían presentar sus alegaciones. En cualquier caso, bueno, pues emitiremos nuestro voto negativo en esta ocasión porque no se están haciendo las cosas bien. Han pasado 2 meses y no hemos visto una evolución a mejor en absoluto. Carlos. No, igual, se vuelve a decir que lo ha leído la concejala, que estaba publicado en el portal de transparencia y, bueno, dice que estaría, en algún momento ha estado, pero no el mes que tenía que estar publicado. Simplemente eso. ¿Quieres decir algo? Sí, yo dilo y cerramos. Venga. A ver, a modo de conclusión, que ya terminamos, decir que hemos traído esta modificación, tanto una como la otra, por las necesidades que tiene este ayuntamiento, para seguir prestando servicios de calidad que se pueden ver mermados por la falta de capacidad económica y que la anterior corporación, que lo reconoció su concejal, no tuvo el valor de realizar. Se la acuerda, ¿no? Si ustedes siempre se van a referir a nosotros, los que están gobernando ahora son ustedes, que es lo que nos decían cuando estaban en la oposición. Me lo estoy refiriendo a usted. ¿Me deja hablar, por favor? Yo le dejo que lo lea directamente. ¿Me deja hablar? Me estoy refiriendo a ustedes porque su anterior concejal reconoció que había que subir los impuestos y no los subieron. ¿O no es verdad que se reconoció en un pleno? Siempre hemos dicho que había que actualizar los impuestos. ¿Y por qué no lo hicieron? Otra cosa es que ustedes... ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron sin ustedes? Justificación y demás. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Pero que ese no fuese el argumento de bueno, que es ustedes igual, traigan aquí el ya está. Vale. ¿Por qué no lo han hecho ustedes? ¿Por qué no lo han hecho ustedes? Pues ya está. Vale. Y se prefirió terminar con una cuenta general negativa. Es decir, que los ingresos son inferiores a los gastos. Ese es el motivo de esta modificación, que el municipio de Villa del Prado pueda estar donde ya estuvo antes, sin déficit estructural y con servicios a la ciudadanía de calidad. Ya está, eso es lo que se pretende, que ustedes tantas protestas con que se sube y demás, eso es lo que se pretende, tener nuestro municipio donde ha estado siempre, que no lo estamos. Bueno, pues
Sin más asuntos que tratar, yo levanto los votos. Tengo que dar Otra vez. Jolín. Me voy sin votar todos los puntos. Votos a favor. En contra. Votos a favor del Partido Popular 7, votos en contra del Partido Socialista 4, votos en contra del Partido Vox 1 y votos en contra de la agrupación de Encinar 1. Queda aprobado el punto. Y ahora sí, sin más asuntos que tratar, se levanta la voz.